Actually, I got it. Welcome everyone to our news bulletin for, got the wrong date, March 6th. Bienvenidos a todos a nuestro boletín de noticias del 6 de marzo. So today we're going to go over important dates. We're going to talk about culture, as always, but we're going to go over a review about safety, and we're going to give a few pointers about community. Lo dividimos en tres partes. Primero las fechas importantes, los eventos, luego vamos a dividir al repaso de seguridad y luego hablamos un poquito de la comunidad y después cogemos las preguntas. So, but before I start, I just want to give a big shout out to Static Tenacity. That's our step team. On Saturday, they competed in the World of Step competition, and they earned first place in their division and third place overall. So their hard work continues to pay off, and we want to thank our teacher, Christian Whitley, for his leadership and dedication. Primero que todo, antes de empezar, quería darle una gran felicitaciones al equipo de Static Tenacity, porque el sábado compitieron, hicieron la competencia de zapateo, que se llama Zapateo Mundial. Sí obtuvieron el primer lugar en su división y tercer lugar en general. Así que es el arduo trabajo de sus hijos que están participando en este club de zapateo, pues está dando muy buenos resultados, y muchas gracias a nuestro maestro Christian Whitley por su liderazgo y dedicación. Okay, so now that we wanted to give a shout out to our kids, today we have the bulletin board bonanza at the high school, and it's the middle school end of trimester 2. So I always, during these news bulletins, I always tell you, even though it's also on our website, when the calendar and when trimesters end or begin, the reason I'm giving it to you is so that if your child has assignments to turn in, or if you look in Alma and the grades are a little low, maybe they need to retake a test or they need to submit a project. That's another way to get your child on tracking for us to work together. But we send all these communications, and until the very last day when it happens. March 8th is the high school semester 2 marking period ends. So this is it. The teachers hand out grades on Friday. So again, if you check Alma, see how your child is doing, and see if there's anything that they need to do. Because on Friday, that's it. They can't be adding anything else. The senior lock-in is also on March 8th, and I'll talk more about that. March 11th is no school for students 5 through 12 because we have Professional Development Day. En el calendario, la primera parte que quería decir es que hoy es la competencia de tableros de anuncio, que voy a hablar más de eso adelante, y también es el fin de trimestre 2 de la escuela intermedia para grados 5 al 8. Este viernes, 8 de marzo, termina el periodo de marcación 1 del semestre 2 de los grados 9 al 12. Y la razón por la que yo les digo esto es porque eso quiere decir para la secundaria es que los maestros van a entregar sus grados, las calificaciones este viernes. O sea que si usted mira en Alma y su hijo tiene las notas bajas, todavía usted tiene tiempo de decirle, mira, fíjate si te faltó entregar algún proyecto, si te faltó entregar alguna tarea, en sí todo tienen que hacer, eso lo estamos promocionando desde las semanas antepasadas, para que estén todo al día y puedan hacer las cosas bien. La otra cosa que es el 8 de marzo es en el día que se pasa en la noche en la escuela, los estudiantes de grado 12, y voy a hablar más adelante. Y el 11 de marzo no hay escuela para estudiantes de 5 al 12 grado, porque nosotros tenemos desarrollo profesional. Es 11 de marzo, les recuerdo, es este lunes que viene. The thing that we're going to talk a lot about is Parent-Teacher Conference, which is March 15.
Then we're going to talk about March 18 to the 22nd, which is week of service. March 20, if your child is in 11th grade. Then we have SAT exams. These are very important exams that universities look into the scores. And so that's for 11th grade. And then the day is also the day of service for students who want to volunteer for 9th, 10th, and 12th grade. March 25 to 28 is the high school midterms. Lo que vamos a hablar bastante es sobre las conferencias de padres y maestros, que es este 15 de marzo. El 18 al 22 de marzo es la semana de servicio y yo voy a hablar más también de eso. El 11 de marzo es los exámenes SAT, son exámenes estandarizados que los ven las universidades y ese examen solo lo toman los niños de 11 grado y les voy a hablar más sobre eso. Y tienen los demás que no son de 11 grado ese día no tienen clase, pero tienen oportunidad para dar voluntariados de servicio. Si su niño está en 9º, 10º o 12 grado, pueden tener oportunidades para tener servicio. Voluntariado. Del 25 al 28 de marzo son los exámenes de mitad de trimestre de los grados de 9 al 12. All right, so let's talk about parent-teacher conferences. So March 15, it's a Friday. The doors will open at 10 a.m. The doors will close at 6:30 p.m. That will allow parents to still see teachers all the way till 7 p.m. At 7 p.m., everybody leaves the building. So if you come in after 6:30, nobody's going to open the door. So please be aware of that. We do close our doors for lunch break from 1:30 to 3. We reopen them at 3 o'clock because we need to feed our teachers to be able to gear up again for the next round. And grades 5 through 8 need to make an appointment, and I'll talk more about that later. And it's very important that you come to a parent-teachers conferences with your child. That means on days of parent-teacher conferences, there is no school, there are no classes, because the teachers will be talking to parents about their report cards. So there is nobody else to teach. Everybody will be having their schedules with parents to talk about the grades. So it's a date where we ask the parents come into the school with their children. En cuanto a la conferencia de maestros, primero empiezo con el horario. Se abren las puertas a las 10 de la mañana y se cierran a las 6:30. Eso quiere decir que la conferencia termina hasta las 7 de la noche, pero a las 7 de la noche cerramos el edificio. Eso quiere decir que todos maestros y todo el personal sale del edificio a las 7. Entonces, si usted llega a las 6:35, nadie le va a abrir la puerta y ya se perdió ese día para la conferencia. Así que, por favor, por eso le estoy diciendo con adelantado para que planifique bien. Nosotros cerramos para almorzar de 1:30 a 3, ya que damos el almuerzo a los maestros. Y si su hijo está entre 5 a 8º grado, necesita sacar una cita con el maestro. Y le pedimos a todos que vengan con sus hijos a la conferencia, porque en sí son los niños los que están estudiando, los que necesitan, ya están grandes para personificarse de lo que tienen que hacer. Y es importante de que ellos se apersonen de su estudio. Y por eso ese día no hay clases. ¿Por qué? Porque los maestros van a estar ocupados atendiendo a las familias que están dándole la información de los reportes de calificación. Entonces, muy importante que planifique bien, y de nuevo esto es el 15 de marzo. So let's talk about middle school. So it's important for you to schedule an appointment to meet with your student advisor. So your appointment that you're making is with the advisor. And then once you talk to the advisor will guide you to the specific teachers that you need to talk to in particular. If you don't know who the advisor is, you can either ask your child directly, because your child knows who the teachers are. You can check your Alma account, or you can ask us. Lourdes and I have the list of all the teachers and all the students. So you can also ask us, who's my advisor? But it's very important that you make the appointment to the right person. The advisor plays a crucial role in facilitating a productive meeting with your child's teachers, and so it's important that you have all the information that you need.
So, muy importante para si su niño está en grado 5 al 8, que usted saque una cita. Y entonces este es el formulario de cita. Está en inglés y está en español. Y aquí le está diciendo, le está preguntando su correo electrónico, cuál es su idioma favorito, que prefiere. Eso quiere decir que prefiere que hagan la conferencia en ese día para que nosotros tengamos un traductor. Su nombre, el nombre del estudiante, y eso quiere decir que por cada estudiante que tenga lo tiene que volver a hacer este formulario varias veces. Si tengo 3 hijos, pues lo tengo que hacer 3 veces, porque cada niño tiene un consejero diferente. Entonces, ahí lo llena y so let me see if I can get myself. ilcs.org. Let's say I'm going to put my name. And then I'm going to put test Mahoney. And I'm going to say that my child is in 7th grade. And I'm going to see who is going to give me a list of the advisors for 7th grade. And I'm going to select one of them. Say my advisor is Lilybeth. And then it will show me when she's available on the 15th. And so I select the time. And then I submit. Entonces, de nuevo, ahí me está diciendo, yo estoy diciendo cuál es el nombre de mi niño y cuál grado, y ahí me sale la lista de todos los consejeros que yo pueda, están en ese grado. Y entonces ahí, digamos que mi consejero es Lilybeth Grullón, y entonces ahí me dicen los horarios que ella tiene disponible. Y como usted ve, el último horario que me pueden dar aquí es 6:15. Y ahí sí lo envío. As you can see, the first appointment is 10 a.m. and the last appointment is here 6:15. So it's very important that you start filling it out, and I'll send out this form today via email to everybody. So that please be on the lookout for this form so you can fill it out. Yo mando esta información. Y si usted ve aquí, si digamos este es mi estudiante, aquí la clase diría advisory y aquí debajo sería el nombre del advisor. Sería, por ejemplo, este sería ELA class. Si yo estaría buscando advisory class y el nombre del maestro sería, en este caso, si fuera Lilybeth Grullón, que fuera el mío, sería el nombre del maestro. Ahí es como yo puedo conseguir cuál es el maestro que me corresponde para sacar la cita. Para sacar la cita. O de nuevo usted le puede preguntar a su hijo cuál es el nombre del consejero, o si no, me puede preguntar a mí o a Lourdes cuál es el nombre de mi consejero y yo le podemos decir, porque tenemos la lista de qué niño contiene tal consejero y envía este formulario. Yo quería hacer una pregunta, la de 7º grado, ¿quién es? Oh, sí, ahorita no lo puedo decir porque tengo que seguir, pero después me lo puede preguntar. Ay, es que estoy en el trabajito llena. Sí, después te lo podemos decir. Ajá. Porque no puedo decir a cada persona quién es el maestro, porque si no, no les puedo dar toda la información de hoy. Pero después de este boletín, nos pueden mandar un texto y nosotros le podemos decir, pero de nuevo su hijo lo tiene y también está en Alma esta información. So again, if you want to ask us the name, just know that it's after the bulletin so that we can assist you because we still have a lot to cover. Okay, so what happens during parent-teacher conference? So you come in, and at check-in, you will be asked, did you complete the survey? Did you make an appointment with the advisor? And we actually have the records if you did make the appointment and if you did set up an appointment. And if you did those 2 things, then you get a green pass and you go directly to talk to the advisor. If you did not, if we don't see that, if we actually have your survey and if you actually see that you did not make your appointment, then you will be
asked to go to the art room where you will complete the survey and where you will make an appointment. So as you can see, this will delay if you're on a rush and you want to get in and out, this will delay your experience. So it's very important. That's why we've been promoting since February to complete the surveys online. And now that I'm sending you the appointment, that you can make the appointment. Ok, ¿qué sucede cuando usted llega al día 15 de marzo a la conferencia de padres y maestros si su niño está en intermedia, grado 5 al 8? A la entrada, al usted entrar a nuestro edificio, usted va a decir el nombre de su hijo y nosotros vamos a revisar nuestra lista y vamos a ver si usted completó la encuesta o no y si usted hizo la cita con el maestro o no. Si nosotros vemos que no la completó la encuesta o que no, y que no tampoco llenó su cita, pues le va a tocar irse al salón de arte a completar la encuesta y a sacar su cita. Y si completó la encuesta por antemano y si sacó su cita por antemano, pues entonces simplemente le dicen, aquí está un pase verde, siga adelante. Y va directamente a ver a su maestro consejero y el consejero le va a decir, ok, esto es cómo va su niño y aquí estos son los maestros que es importante que usted hable y usted también le puede decir qué otros maestros quiere usted hablar y ahí sigue adelante su proceso y es rapidito. Pero de nuevo, si no completó la encuesta y si no sacó su cita, le va a tocar esperar hasta que complete la encuesta y hasta que haga su cita, no la van a dar el pase verde. Y sin pase verde no puede pasar a ver el maestro. ¿Okay? O sea que es muy importante que complete la encuesta y saque su cita. ¿Y por qué no puede pasar? Pues porque si otra persona ya la están atendiendo y usted no sacó su cita, pues entonces se va a demorar mucho más. Y entonces es muy importante que sea todo muy ordenado. Okay? All right. So because of that, we are looking for parents to help us to volunteer before parent-teacher conference, if you already completed your survey, to tell other parents to please complete the survey. Help us to complete the survey. It's so important, and also pass along. Remember to fill out your appointment so that you know what time you're supposed to come in. And the big thing is that once you make your appointment and you submit it, if the date was available and you submit it, that is the time that you're going to come. We're not going to call you back and say, hi, it's to confirm that you got this appointment. Is that still okay? No, you submit it, you put 10 o'clock, just know that it's 10 o'clock. If you later say, oh, I forgot what time, I don't know that information, so I cannot help you. So please make sure that once you submit your appointment, you write it down in your calendar that at that time you have to come in. Okay. So, and then the other part that you can help us with to make your experience a good experience is to remind other parents to make sure you write down the time for when you're coming. And also we're looking for students who from the student council to assist you in parent-teacher conference, because if there are parents who did not complete the survey, well, we want to help them out and so that they can get them as fast as possible, get it out and help us as fast as possible. So we are looking for volunteers, and you can sign up, and Lourdes can put that on the chat so that you can help us with that. La otra cosa es que, claro, si hay padres que por alguna razón no se les olvidó llenar la encuesta, se les olvidó hacer la cita,
Por eso pedimos que si hay padres que nos ayuden a recordarle a los otros padres, si tienen amigos de la misma clase, si conocen a sus hijos y les diga, dile a tus amiguitos que no se olvide de que los padres llenen la encuesta y que los padres hagan la cita para que todo se agilice. Es una forma de ayudarnos. Y la otra forma de ayudarnos es si su niño está en el equipo de gobierno estudiantil, que ya tenemos una mamá que se anotó con su niño. Mil gracias. Es que durante el tiempo de la conferencia de padres y maestros que le toque, si hay familias que no la completaron la encuesta y necesitan un poco más de ayuda, pues esas otras familias le pueden ayudar. Porque como son encuestas privadas, nosotros como personal no lo podemos ayudar porque entonces es como si nosotros lo estuviéramos influenciando en qué decir y qué no decir. Entonces, por eso que nosotros no lo podemos ayudar. Pero un padre o un niño, pues a lo mejor le puede ayudar. So I just emphasize that since this is a survey about our school, we cannot help you complete the survey because it will be conflict of interest. That's why we're asking for volunteers. And speaking of volunteers, I want to show you some of our volunteers who are also here. It's Migdonia and Saudi have been awesome volunteers. They get a superstar. They are you see what they're doing in the picture? We got all the surveys already, and they are separating them by advisory, so that they can help us once you come in. Then that's how we know if you completed the survey or you did not complete the survey, because if you complete the survey, they will remove it from the envelopes. It will not be, the envelope will not be there. And so, and it will all be organized by who's the advisor, So, and then the other parents we have here, which another parent who's not here is Roxana, but we have Veronica and Elizabeth. They were outside our school as well as Carmen, and they are from the family council. They were outside saying, please complete the survey. Here's a QR code. Here's how you do it. So thank you. A big shout out to our family council for all their help and all the hours of volunteering. Y hablando de voluntarios, aquí les estoy mostrando una foto de nuestras voluntarias en acción. No se ve aquí, pero está Migdonia y Saudi en la foto. Ellas están, y también están aquí en este momento, están organizando, porque aquí están todos los sobrecitos de las encuestas y las están organizando por, no solo por grado, sino por consejería, para que así cuando usted llegue, se sabe bien si llenó, si todavía en el grupo de su niño, de consejería del grado de su niño, todavía está su sobre ahí, es porque usted no lo ha hecho. Porque si lo ha hecho en línea, nosotros lo sacamos de ahí, de ese grupo, y así solo quedan ese día de la conferencia de padres y maestros, solo los sobres a que les faltó llenarlos. Entonces, es muy importante que lo llene por anticipado. Y si usted lo llenaste, pero lo llenaste sin el F, el sobre va todavía a estar en esos paquetes porque no lo llenaron de parte de las familias. If you already completed it online, but your envelope is still in the pack, it's because you completed the wrong survey. You did not complete the parent survey. You completed the student survey. So you need to do it again with the letter F before your ID. So here's where we are, but since Lourdes mentioned that, so the survey is done online, and this is the login that we have been sending. And what you have to put here is F, like family, because as you see, there is one for family, one for the students, and one for staff. So for us, it's F. For families, it's F plus the student ID. And again, the student ID is found in Alma, if you go to report cards, and is that 9-digit number that is under your student name, this number.
So you have to put all those numbers, but you have to put the letter F, because guess what? Today, our kids are taking the survey in class because they are also telling us what they think about our school. And what happened? They cannot take it because the parent took it. And so their voice is being silenced by you taking the wrong survey. So please be careful. And let's give the children the opportunity to say what they think about their school. So the letter F, as in family, has to be in front of the number. Lo que estaba mencionando Lourdes es que cuando usted entra a la página web para tomar la encuesta en línea, que usted puede seleccionar que esté en español, entonces usted ve que hay 3 tipos de encuestas. Una que es para familias, otra es para el personal y otra es para los niños. La de las familias, y cada encuesta es diferente, pero que va de acuerdo a la persona. Entonces, para las familias tiene que poner la letra minúscula F como familia, seguida por el número estudiantil, que de nuevo se encuentra en el reporte de calificaciones debajo del nombre del estudiante, que eso se encuentra en Alma. Pero es muy importante que usted ponga todo ese número con la F, porque si no, lo que sucede es que en este momento hay niños que están tomando esa encuesta y no se la dejan tomar. ¿Por qué? Porque el papá lo tomó por él. Y lo estamos silenciando al niño. Estamos silenciando, no le estamos dando la oportunidad al niño a decir qué es lo que piensa de su escuela. Y lo que queremos en esta encuesta, el Departamento de Educación lo que quiere es que se vea cómo es que todos están viendo la escuela, los niños, las familias y el personal, para que sea en verdad una buena encuesta. Y por eso es tan importante que todos tomen la encuesta. And that's why it's so important for everyone to take the survey. Right now, we are completed 183 surveys. So we still have 758 to go. And so what we're doing is also not only you'll be able to get in quickly to see the teacher, but we're also doing a raffle by levels. So right now we're at level 1. That means that level 1 is a $25 gift card. That's what if today was March 15 and we only had 183, we do a raffle and only $25 will be the gift. Level 2 is if today was March 15 and 450 people would complete, then the raffle will be $100. If it is level 3, meaning 900 people completed the raffle, then it would add a bike, which means level 3, the winner gets everything per school. So one school gets 125 plus the bike, the other school gets 125 plus the bike, and here are the bikes, one per each school. So we're hoping that you guys get to the level 3 and everybody wins. And again, this is so important for us to make our school always better. So your voice is very important to us. Esta encuesta de nuevo es muy importante porque es transparencia, nos hace mejorar, queremos que nuestra escuela sea la mejor y por eso es muy importante que todos la tomen. En este momento estamos a nivel 1 en cuanto para que ustedes vean de la rifa. Si hoy fuera marzo 15 ya se cerrara la encuesta, la rifa sería solo $25 por todas las personas que participaron. A nivel 2 es que si hoy fuera marzo 15 y hubieran completado 450 personas, pues entonces el premio sería $100. A nivel 3 es si hoy fuera marzo 15 y 900 personas lo hubieran completado, pues se ganaría una bicicleta y $125. Se cogería el premio mayor, $125 más la bicicleta. Y como ve aquí, tenemos las 2 bicicletas, una por cada escuela, y eso es lo que daríamos por cada escuela. Entonces, muy importante que sí, que completen la encuesta y de nuevo esto lo ayuda a facilitar para entrar a rápidamente evitar las filas a la escuela intermedia. Oh, let's see if I can, for high school, the high school for you don't have to make an appointment.
So the doors open at 10, they close at 6:30. You don't have to make an appointment. You just come in. And the way it happens is you go to the cafeteria. And at the cafeteria, I will have all the surveys. And again, if you have not completed the survey, then you go to one side of the cafeteria and to complete it. And once you complete it, then you can go into the next step to find out where you need to go and which teacher, where the teachers are located, and with your report card. So it's very easy. If you did not complete it, then you have to wait and complete it and then go get your paperwork. But I will give you a sticker that says, yes, I completed. And without that sticker, you will not be able to get your paperwork. So again, very important for you to complete the survey. Again, the same hours, lunch break is from 1:30 to 3. And we do ask you to come with your child. Again, it's very important for your child, especially in high school, to be on top of their progress. So, muy importante, en la secundaria no necesita cita. Lo que sucede es que usted apenas entra, lo van a chequear para la asistencia de quién está y luego lo dirigen hacia la cafetería. En la cafetería voy a estar yo parada ahí bloqueando la entrada y le voy a decir, voy a mirar su nombre y voy a mirar si llenó la encuesta o no la llenó. Si no la llenó, le digo, tome su sobrecito, siéntese aquí y haga la encuesta. Cuando la termine, devuélvamele y yo le doy un pase. Y sin ese pase o una calcomanía, sin esa calcomanía, no le van a dar ni en la libreta de calificaciones ni le va a decir dónde están los maestros. De nuevo, esto es muy importante para que nosotros podamos tener muy buena asistencia. Ahora, es el mismo horario y por favor le pedimos que venga con su hijo. De nuevo, las puertas cierran a las 6:30. Por favor, no venga a las 6:35 porque nadie le va a abrir. 6:30 se cierra y se cierra. Y lo mismo cerramos entre 1:30 y 3, por lo que es la hora del almuerzo. Eso quiere decir que de 3 a 6:30 estamos disponibles para usted. Okay, so moving on, we go to today. We have the Bulletin Board Bonanza. I just want to give a shout out to Cristina Pajarito. She made the ribbons for the first, second, and third prize. Thank you, Cristina. And also to the parents who are coming today to judge the bulletins at the high school. Hoy es nuestro competencia de tableros de anuncio y doy mil gracias a los padres que van a venir a las 5 de la tarde. Si usted quiere anotarse para venir, es hoy. Y mil gracias a Marilis, a Carmen, a Nuris, que dicen que van a venir, pero si alguien más quiere venir, por favor, avíseme. También le puedo poner ahí, a Lourdes pone en el chat, para si usted se quiere venir. Lleguen por favor a las 5 porque van a empezar a juzgar a las 5:15. Y de nuevo los padres reciben una rúbrica para saber qué es en verdad, si los tableros tienen lo que tienen que hacer. Y en este mismo día, los niños están haciendo toda esta competencia, o sea que usted va a ver todo el boroló de todo lo que tienen que hacer, el corre para poner sus tableros al mismo tiempo. O sea que es una oportunidad de ver este caos de todos estos chicos divirtiéndose y para poner sus tableros en un tiempo indicado. All right, the parent workshops, we started already yesterday, the collaborative problem solving series. There's still time for you to join. But it's a series, so know that it's until April 16 and it just progresses. So it's very important that you after next week you can join. And then the book club, we continue tomorrow at 7 p.m. So thank you so much for those who are participating. Is How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk. And that is in collaboration. We will refer to all the workshops that we've been doing. Nosotros seguimos en nuestra serie de resolución colaborativa de problemas. Empezó ayer. Tuvimos 20 familias que están unidas. Gracias por participar. Lo que sí es que es una serie y cada vez va aumentando. Y hasta el 16 de abril y recibe su certificado por participar.
lo que sí es que después del próximo martes no se puede unir a esta serie porque son clases con certificado. Y el club de lectura continúa el jueves este jueves a las 7, así que el libro es Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y escuchar para que los adolescentes hablen. Mil gracias por todos por participar y recuerden que yo refiero todo lo que estamos usando, uniendo todos los talleres que hemos estado dando de título 1. And thank you to Gloria Sanchez from Title 1, who is making this possible for us to offer this type of series. Okay, now let's talk about college and career success. I mentioned Saturday, the 20th, is our SAT exam for 11th grade. So I wanted to bring this back up to you, to memory, is the tutoring prep classes. That is Mondays, 3:35 to 5:05. They have global, living environment, English, and algebra 1. And that's till 5:05. Now Tuesdays is till 4:35 for living environment, 5:05 for English, 4:35 for algebra 1. Geometry is 5:05 is when it ends. Now Wednesdays we have global till 5:05, living environment to 4:35, and English till 5:05. Algebra 1 to 4:35 and also to 5:05. We have two different teachers. Thursdays, we only have living environment and English. Living environment till 4:35 and English till 5:05 and geometry till 5:05. And Friday till we only have living environment and algebra 1, living environment till 4:35 and algebra 1 till 5:05. So le estoy diciendo los horarios de las clases que estamos ofreciendo de tutoría en la secundaria, grados 9 al 12. ¿Por qué? Porque es especialmente para los niños que están en 11 grado, los exámenes que vienen muy importantes y también los exámenes de regentes de junio muy importantes. O sea que con cualquiera de estas clases pueden venir con cualquiera de estos maestros y recibir tutoría de acuerdo a la materia. Así que, y aún si necesita más ayuda, por favor, avísenos porque hasta puede recibir todos los días, no solamente Living Environment que está todos los días. Se puede hacer muchas acomodaciones, pero la cosa es que su niño esté todo el tiempo reforzándose para la tutoría. So very important if your child is, remember, regions are in June and SATs March 20th for 11th grade. So very important for your child to be on track and also get additional support. And, it will help also with discipline in self-control and getting getting focused on, their studies. Muy importante para ellos que se disciplinen, se enfoquen y se responsabilicen por sus exámenes, porque de nuevo ya vienen en junio en regentes y el 20 de marzo es el examen de SAT. On March 18, remember this Monday we have the day off. So the following Monday, we're going to talk all about financial aid, and this class is open for everyone. So even for people who are outside of a school. So if you want to invite other people to come and join us, it's March 18 at 12. And then we have the other ones, April 8, it's about post-secondary options, and April 12, what's included in the college application. Again, you can also offer the 12 to anybody in the community. El Camino hacia la Universidad, la serie que tenemos con el Departamento de Camino a la Universidad, el próximo es el 18 de marzo y vamos a hablar sobre ayuda financiera y puede invitar si tiene un hermano o alguien, no tiene que estar aquí mismo en nuestra escuela, puede invitarlo. Es bueno que todo el mundo se instruya. El 8 de abril es más para nuestra escuela porque son las opciones que damos de postsecundaria y apoyos que damos dentro de nuestra escuela. Pero el 12 de abril vamos a hablar sobre cómo incluye una solicitud universitaria y eso le puede aplicar a cualquier persona, así que puede invitar a cualquier amigo o vecino para estos talleres. So I just wanted
show you some of the things that was talked about on the first one that we talked about, of what we do in our school. And I just wanted to show you, for example, the 11th grade, the things that they do during their leadership class. They set it up as to what do they need to do by month. And so right now, for the month of March, these are the things that they have to do with, and then they have to write the deadlines and take notes, and so that they are always on track for, I don't know if I can get this bigger. Oh, no. So, lo que quería decirles es que cosas que, por ejemplo, se habló ese día, la última reunión en este taller es lo que se está haciendo, lo que están haciendo los niños del 9 al 12 para prepararse para la universidad. Y aquí está una cronología por mes. O sea que aquí, por ejemplo, este es del 12 grado, todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, en marzo, y abril, y en sí, todos los para que estén listos, encaminados. Así que es algo que hacen dentro de su clase, y para que usted esté atento, que son cosas que ellos tienen, le puede preguntar a su hijo sobre esa cronología. Y también, claro está, una vez que nosotros mandemos esto, el video se va a poner en este fin de semana. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. You can also check out our videos. These sessions are being recorded, and you can check it out on our YouTube channel this weekend. All right, so we talked about last time about stepping up and graduation celebrations. Know that we will have that also on our YouTube channel. But for 8th grade, it's so important for you to fill out those forms to let us know what options do you want. This is the mandatory, and this is the optional, so it's the prom and the senior trip. But you have to let us know if you're not attending, just let us know, because that way we can plan accordingly, because we need to make deposits for these locations, for the Eastwood Manor, and for Six Flags. So we need to know. It's very important that you let us know if your child is in 8th grade. Same thing for 12th grade. Again, you need to let us know about what I'm getting the wrong, sorry. 12th grade, you have to let us know. And also there is certain dates that you have to keep in mind of when you have to submit our payments. If you want your child to go to April to the prom and the senior trip, we need to receive payments by April 26th. And if not, then we can have all payments by May 10th. But again, we need to know who's attending. You can have up to 2 people and what options do you want, so that we can bill you. And all this will be on Alma. The fees, again, you go to fees, and then you get an invoice. So if you're in 8th grade, it will be $50. That's the whole thing you see. But again, if you have to let us know, so that we can bill you more amounts, a bigger amount. Same thing for the high school. So, and if you go to our YouTube channel, I don't know if you can see my YouTube channel. You can see that this how to pay fees on Alma. We have a video right there, so that you can learn how to pay it. Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube cómo pagar en Alma, y ahí lo podemos hacer. Again, I'm taking all the questions at the end, but if you want to put them on the chat, you can put them on the chat. De nuevo, estoy tomando todas las preguntas al final, pero si quiere hacerla para que no se le olvide, lo puede hacer en el chat. The senior lock-in, again, is when this Friday, and students arrive at 7 p.m. and then they leave on Saturday after watching the sunrise from the marina, and at 7 a.m. So we dismiss from the marina, and we will provide the whole night, lots of fun activities, and snacks and drinks. They cannot bring in snacks or drinks. We provide everything. The only thing is we ask parents if parents want to provide the breakfast, to do a potluck. And again, we have a form, and you can let us know what kind of dish and for how many people it's going to be that dish, so that we can plan accordingly, so that the kids also have a home cooked meal.
That will be fun. Les recuerdo que este viernes 8 de marzo es cuando los estudiantes de 12 grado, solo 12 grado, llegan a las 7 de la noche aquí a nuestra escuela y se quedan toda la noche jugando. Tenemos muchas actividades divertidas, lo vamos a tener muy entretenidos toda la noche y los vamos a decir que se vayan a su casa después de ver el amanecer, el sol, salir el sol desde la marina. Y de nuevo, nosotros le vamos a dar todos los que son meriendas y bebidas, claro, nada alcohólico. Y por eso estamos pidiendo que nadie traiga nada de su casa de comer ni de beber. A nosotros le damos todo. Lo único que le estamos pidiendo a los padres es que si quiere, que por favor contribuya con el desayuno. Y esto solo se lo estamos pidiendo a los padres de 12 grado y nos dice qué plato le gustaría traer y para cuántas personas. Y si también, si usted quiere estar de voluntario para ayudar a servir el desayuno, pues también que nos diga. Muy importante que nos diga lo antes posible porque todavía estamos preparándonos. The other thing that I wanted to tell you about high school is that this Friday too is the deadlines for all the awesome internships. We have the district attorney's office. We have the summer internship. Again, they are deadlines. So we have the Seeds of Fortune. Again, if your child is into business, we have the Van Cortlandt Park Alliance if it is into gardening. So all this for high school. Very important for you to connect with Hamily Rosa and Lourdes can put an email for Hamily on the chat so that your child can apply and we can help you with the applications and everything. Muy importante es que todas estas pasantías, por ejemplo, esta del jardín, esta de si su niño está interesado en negocios, esta si quieres trabajar con el fiscal del distrito. Estos son todas pasantías que se ofrecen, pero necesita aplicar. Y no, aquí tenemos la persona que la puede ayudar a aplicar. Y entonces es muy importante que la llene. All right, so school culture. So week of service, we have March 18, 19, and 20. It's we have a $2 dress down. I'll talk more about that. And the kids are going to have activities that they're going to select by advisory. And once they let me know what they're going to do, then I'm going to ask you if you can help us to contribute with like whatever it is that the project with materials for the projects that they're doing. That would be the part of the volunteering. And some other things like toiletries that we will be donating to the families who are immigrants who are newly arriving. So en la escuela intermedia, cada consejería está escogiendo qué es lo que quieren hacer para la semana de servicio y es posible que yo les vaya a pedir a ustedes, según la clase de su niño, qué pueden traer para contribuir para hacer el proyecto. En cuanto a los materiales. También vamos a pedir donaciones de productos de aseo eso se van a donar a los inmigrantes que están recién llegados que vienen de la frontera. So, another reminder is that we have now family forms for, you can ask for tax letters, for you lost the ID, you lost anything, the Metro card, you want early dismissal, your child is absent, all that you have to let us know. Recuerda que todavía tenemos estos formularios que si llegó, si tiene que salir temprano, si está ausente, si perdió la ID, si usted necesita la carta para los impuestos. Todo esto son formularios, al igual que los del COVID, todavía lo tiene que llenar y avisarnos y tiene COVID. Same thing with COVID. And it takes 24 to 48 hours for us to process forms, so to let us know, except for if you're leaving early. In terms of safety, I wanted to bring something up. We did have at the middle school, we have to do a shelter in place. And when we do shelter in place is when there's something outside of the school that is happening and we want to make sure that our school is safe. So we ask our students to stay in their classrooms. And that
allows for everybody to be safe. Quería en términos de seguridad, quería avisarles que tuvimos ¿cómo se llama? En caso, un aislamiento, no, por peligro fuera del edificio. Entonces, si nosotros vemos que hay algún peligro fuera del edificio, nosotros pedimos que todos los estudiantes se queden dentro de sus clases y con llave para asegurarnos de que todo el mundo esté seguro. Y todo el mundo se queda también hasta que nos avisen que ya todo está bien. Y eso es solo en caso de emergencia. So I wanted to bring that up because, and I want to apologize because usually when we do a drill, not a drill, but lockdown or shelter in, if something happens, then I communicate and send out information that took place. And I just, with so many things, it escaped my mind. So I just give a big apology for not sending it, but I am bringing it up now. So to let you know, there was nothing to be concerned about, but it also helped to be as a way to practice this type of things, then we do it. So and the way it goes is our staff has an app it rings to keep us all informed that there is either at this point we don't do drill. They don't tell us that there is a drill. They just tell us evacuate, so that there is no more drill. We have to know by now what to do. So, but we get an app. We don't know if it's a drill or not a drill, and we get going. And our students also get readiness training videos from time to time. And again, we test our system to make sure everything is okay. And all our classrooms have those posters to let them know again what's going on. En cuanto a la seguridad, nosotros tenemos una aplicación en nuestros teléfonos que suena cuando hay algo como decir, un simulacro de emergencia o a una emergencia en verdad. Nosotros no sabemos si es un simulacro o no, porque a estas alturas ya si se hace, no nos tienen que avisar, vamos a hacer tal fecha un simulacro, no, porque entonces uno ya está preparado para el simulacro y el simulacro lo que queremos es que todo el mundo esté listo, sin aviso previo. Entonces, los niños también reciben videos de entrenamiento periódicamente y claro está, nosotros hacemos test para asegurarnos que nuestro sistema esté funcionando. Quiero disculparme porque sí hubo y estoy hablando también de esto, por lo que hubo un simulacro de estar dentro del salón. Se llama shelter in, que es aislamiento por peligro fuera del edificio. En sí, los estudiantes no había en todo, era algo menor, pero sin embargo se hizo para también revisar que todo nuestro sistema estuviera funcionando bien, aunque sí hubo un peligro menor, pero por eso quiero informarles a ustedes también. Se hacen en cada salón está estos folletos que dicen cuándo hay que evacuar, qué es lo que los estudiantes tienen que hacer, los maestros tienen que hacer, si hay un aislamiento, si es un aislamiento suave o fuerte. El aislamiento fuerte es que tienen que esconderse, pero suave no tienen que esconderse. Y estar dentro del edificio quiere decir que nadie puede salir fuera, por lo que hay algún peligro fuera del edificio. Okay? So, and this again, these are things that that we have in each classroom. The red folder is for the fire drills because then they line up and then all the teachers have to count everybody and they have the okay that everybody's counted for because maybe somebody was in the bathroom, so want to make sure that everything is all in order. Aquí hay otras pancartas que nosotros tenemos en nuestras aulas y con información y de nuevo también está este folder que dice sobre los simulacros cuando hay una evacuación por fuego, aunque sea un simulacro, se sigue el procedimiento y todo maestro tiene aquí su lista de clase y tiene que mostrar
esta pancarta verde que dice que está ok, quiere decir que todos sus alumnos están con esa maestra, porque ¿qué pasa si esto sucede cuando alguien está en el baño, por ejemplo? Entonces hay que asegurarse que todos los niños estén fuera y todos estén contados. Entonces quería informarles eso como repaso de seguridad, repaso también de que para la seguridad ahora hay un formulario de visitas. Also, as a reminder, we now have a visitor form. So today, for example, we have parents who are coming in for the bulletin board bonanza. And so I'll need to fill out this form and to let them know that they have who are the ones who are coming. And so I put my email, my name, and then I'll put the names of the parents who are coming. And I have to let the in advance, I have to give the operations know that these parents are going to be inside the school. También nosotros llenamos este formulario para cualquier padre o visitante que esté dentro de nuestra escuela. Tenemos que tener todos los registros de quién está dentro de nuestra escuela para controlar de nuevo la seguridad de todos los niños. Y en este formulario decimos, por ejemplo, que yo tuve que llenar este formulario para decir quiénes eran los padres que vienen hoy al boletín a la competencia de tablero de anuncios, porque tienen que asegurarse de saber quién está viniendo a la escuela a todo el momento. Also, I wanted to point out that all students have IDs. They are at the middle school, they are color coded, and it allows us to know where they are at all times. And if they are in the hallway, they need to have a hallway pass. Quiero decirles que todos sus estudiantes tienen por color su grado para asegurarnos de que nosotros sepamos de qué grado es, porque a lo mejor no todo el mundo sabe, todos los niños, el nombre, pero sí sabe quién tiene que, de acuerdo al color de su identificación, sabemos en dónde tienen que estar y en caso de que estén en el pasillo. Y si están en un pasillo, pues ellos tienen que tener un pase por estar en ese pasillo. No pueden estar en el pasillo sin pase. Attendance, we can talk more about that later because the time is going, but I just wanted to point out that we have our attendance is low after the break at the high school, so we want to keep that up. Please make sure. I know that there's some kids who are sick, but if you're not, please make every way for your child to attend on time. Les doy siempre un resumen periódicamente de nuestra asistencia para que estemos todo. Está baja después de las vacaciones, así que hay que volver a coger el impulso y volver a subir de nuevo. Claro, si su niño está enfermo, pues es otro asunto. And I just wanted to remind you that we have a handbook on our website and their engagement, and they can tell you everything for middle school and high school. Quiero recordarles que nosotros tenemos este manual de familias para la intermedia y secundaria que dice todo de cuanto a seguridad, a quién llamar, qué hacer, los horarios, dice los uniformes, dónde comprarlo, qué se pide, qué no se pide. Toda esta información, si hay alguna infracción, qué sucede, cuáles son las normas, todo esto está descrito en nuestro manual de familias, por lo que es muy importante que usted esté pendiente de que si hay alguna infracción, nosotros tenemos que seguir este manual, porque somos una escuela pública, está todo dispuesto a usted para verlo. Y también para que usted tenga entendido que si hay algún altercado, nosotros no le podemos decir por privacidad qué es lo que el castigo que se le hizo a un niño o al otro. Es privado. Solo le podemos decir lo que vamos a hacer con su niño, no más. No podemos compartir muchas cosas porque queremos tener la privacidad de todos. Eso es por ley. And then lastly, I wanted to tell you that there is in the community, if you may have heard that the Summer Rising application for camp, it's open, but that's only for, it's open, but not inside our school. It's our school only opens for our school. We don't participate in Summer Rising. But of course, you're welcome to apply to Summer Rising for grades 5 through kindergarten through 8. And
and Lourdes can explain a little bit about how that works. Quería decirles que en cuanto a la comunidad, ya abrieron las aplicaciones para Summarizing, que son el programa de verano del Departamento de Educación. Nosotros no ofrecemos Summarizing, eso quiere decir que nuestro programa después de la escuela PSW solo abre campamento para nuestros niños de nuestra escuela, no fuera de nuestra escuela. Pero si usted quiere participar, a ir al campamento en otras escuelas, puede hacerlo y Lourdes le puede decir un poquito más sobre esto. Thank you. So summarizing applications are for all the community schools that are public schools. We are also a public school, but like Ms. Tatiana said, we do not participate in summarizing. I will note that if your child has to come to summer school for Inwood Academy, you have to come to Inwood Academy for the summer program. You cannot attend summarizing at another school, or your child is at risk of being held behind. So just keep that in mind, and that's only if you're mandated. And if you are not, you're more than welcome to get the additional classes in the morning at a community school closer to your home, if that's what you prefer, and attend camp as well at another school. It is all done by a lottery. They will let you know because they also have to prioritize their students who are mandated for summer school before they can take on other students. Si quieren hacer summarizing, el campamento y clases por el verano que no son mandatorios en otra escuela que quizás está al lado de la casa, que le hace más fácil llegar y ir al campamento durante el verano, que nosotros no participamos en ese programa, usted puede aplicar por My Schools, tiene que crear una cuenta. También para que sepan, si tu niño está en 5 a 8º grado y quiere participar y es mandatorio que él venga para escuela del verano en nuestra escuela. Nuestra escuela es prioridad. So, ellos no van a poder asistir a otro programa porque ellos tienen que venir acá para tomar las clases que tienen que pasar para ir al próximo grado. So, eso es primeramente. Segundo, la ciudad de Nueva York hace las aplicaciones o aceptan a los estudiantes dependiendo en el espacio que tiene la escuela. So, ellos también le dan prioridad a los estudiantes de esa escuela primero, porque hay niños que también tienen que ir mandatoriamente a la escuela del verano y después de ahí abren los asientos para otros estudiantes para los campamentos y el día entero. Solamente quería dejarles saber eso y tienen que crear una cuenta por My Schools para poder aplicar. No hay aplicaciones por papel para la ciudad, es todo por internet. Okay, so I know it was a lot of information, but remember that we send all this on your email. You send out our presentation, we send out the video, and also so that you can watch it a little bit at a time. But we want to make sure that everybody's knows everything. In terms of the question as to what happens if, how do I know if I completed my application, my survey correctly? Lourdes has sent out a special to those parents who have completed it wrong, an email, and in particular that says, you completed it wrong. Please complete it again. So you would have received that information already. And then, but for those who haven't yet completed the survey, please be sure to put the F, like family, in front of the student ID. En cuanto a la pregunta que hicieron sobre cómo sé si yo llené la encuesta bien o no, bueno, nosotros ya como sabemos quién completó y quién no completó, pues entonces Lourdes ya mandó un correo electrónico a esas mamás que la llenaron de forma incorrecta y les está diciendo, por favor, vuélvalo a hacer para que todo funcione bien. Lamentablemente, sus hijos no van a poder llenarle la encuesta, porque ya se hizo, no se puede volver a hacer. All right, so that's it for today. I'm going to stop recording